El capítulo 18 es la conclusión del segundo viaje misionero. Y hemos estado viendo por todas estas semanas y estos meses cómo Dios ha estado moviéndose y cómo el apóstol Pablo con los diferentes miembros de los equipos misioneros han estado llevando el Evangelio de Jesús por todas partes. Y se está cumpliendo lo que Jesús dijo, que ellos iban a poder ser testigos de él desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y de eso se trata, que el Evangelio está llegando hasta lo último de la tierra, a todo el mundo conocido en ese momento. Los discípulos y los apóstoles estaban en esta avanzada para llevar el Evangelio de Jesús a todo el mundo, ¿no? Entonces, el capítulo 18 es como la conclusión, es la parte final de este segundo viaje misionero, pero aquí vamos a ver cosas muy, muy importantes, porque independiente de todo lo que ocurre y de toda lo que Pablo ha estado haciendo y cómo en diferentes ciudades iglesias están comenzando, es padre ver que cómo pues Dios, como el Espíritu Santo nos va a dar como una pequeña pincelada del corazón de este hombre, de Pablo, y cómo nosotros nos podemos identificar con él y cómo Dios trata con él y cómo Dios trata con nosotros. Entonces, si estás ahí en Hechos 18, vamos a leer del verso 1 al 4 y dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Aquí vemos que Pablo llega a esta nueva ciudad que está ahí en Grecia. La semana pasada o el miércoles anterior vimos cómo Pablo estaba en Atenas y todo este discurso que él tuvo ahí con toda la gente y cómo él apela a la gente a través de lo que él vio en la ciudad. Y dice al final del capítulo 17 de que algunos creyeron, que aparentemente no fueron muchos los que creyeron el Evangelio. Y Pablo sigue avanzando en este viaje y llega hasta esta ciudad de Corinto, tan famosa. De hecho, hay 2 cartas en el Nuevo Testamento dirigidas a esta iglesia. Y sí, era una iglesia con bastantes problemas, pero bastante provechoso para nosotros aprender de las correcciones de los demás. Y le damos gracias a Dios porque realmente podemos leer esas cartas y poder aprender. Pero en este momento es cuando todas esas cosas, todos esos cimientos se están estableciendo, y como ya hemos visto Filipenses, los tesalonicenses y ahora la iglesia en Corinto. Ahora, esta ciudad era una ciudad muy grande y muy importante en la época en la cual Pablo vivió. Era una ciudad muy próspera. Entonces, comercialmente era una ciudad donde habían bancos, que era algo poco común o no tan masivo, pero esta era una ciudad que tenía bancos por ser grande y haber mucho comercio. Era una ciudad que, aparte de como una fuerte actividad comercial, era una ciudad donde había mucha gente intelectual. Si tú lees, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, Pablo usa mucho la palabra sabiduría y hace un contraste entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Acuérdate, son griegos. Los griegos les gustaba pensar. Y entonces este ambiente, este mundo súper intelectual, de razonar, a una ciudad como esa llega Pablo aquí. Entonces eran intelectuales. También era una ciudad donde había un fuerte énfasis en los deportes, aunque no lo creamos. En Corinto se realizaban los Juegos del Istmo, que eran como una competencia a los Juegos Olímpicos de Atenas, y era una competencia donde mucha gente competía ahí, practicaba deportes. Entonces era una ciudad donde había también este énfasis en la actividad deportiva. Pero la ciudad de Corinto era muy, muy famosa por su inmoralidad. En esta ciudad estaba el templo a la diosa Afrodita. En los patios y las instalaciones de este templo y obviamente las calles de esta ciudad de Corinto, este templo tenía 1000 sacerdotisas mujeres que ejercían la prostitución. Y era parte de su devoción y su adoración a Artemisa. Entonces era una ciudad donde la inmoralidad sexual, la fornicación, todas esas cosas, la prostitución era algo muy común, muy visto. De hecho, en el mundo antiguo era como
bastante peyorativo, e incluso a la gente, a hombres, por ejemplo, que tenían problemas con el alcohol y eran inmorales, le decían que se comportaban como un corintio. O sea, incluso el nombre de la ciudad ya era como un calificativo para las personas. Las mujeres que no tenían muy buenas costumbres también le decían, esta era como una mujer corintiana. Entonces, eso ya te indica cuál era la fama que ellos tenían. Entonces, en esta ciudad, en este lugar, en este contexto donde lo intelectual es importante, donde el pecado es abiertamente practicado sin ningún tipo de restricción, lo que vemos y lo que vemos interesante es que el Evangelio se abrió puerta en un lugar como ese. Y sería bueno que a lo mejor pues más adelante, o a lo mejor consideres en la noche echarle una ojeada a Primera de Corintios. Y cómo Pablo llega a esa ciudad, con qué enfoque. Él dice que él viene a predicar a Cristo y a este crucificado. Él no viene con toda esta persuasión humana o sabiduría humana. Él dice que él fue a Corintio a predicar a Jesús y a este crucificado. Entonces vemos que el evangelio es sencillo. Jesús crucificado, muriendo Dios hombre, muriendo por el hombre, por los pecados, fue suficiente para que esta gente en Corinto pudiese creer y pudiese su vida ser transformada en un contexto bastante inmoral. Ahora, vemos en estos primeros 4 versículos del capítulo 18 que Pablo llega ahí y es interesante y es curioso porque dice en el verso 2, y halló a un judío llamado Aquila, y Lucas lo pone así muy como informal, como que así, y se encontraron, ¿no? Y ¿no te ha pasado eso que a veces como que tus grandes amigos o grandes personas en tu vida nada más aparentemente fue una simple coincidencia, algo como que a lo mejor no tan planeado? Aquí dice que halló Pablo a este Aquila y a esta Priscila y se transformaron con los años en grandes amigos y en grandes compañeros del ministerio. Aquila es el hombre, Priscila es la mujer, es un matrimonio de judíos. De hecho dice que ellos vienen de Roma porque Claudio, el emperador, empezó a perseguir a los judíos. Entonces los judíos tuvieron que salir de Roma. Aparentemente creemos que son creyentes, por eso tuvieron que salir de Roma y llegan a esta ciudad, Corinto, y por alguna razón es diosidencia, Dios los junta y se conocen. Se conoce Pablo con Aquila y Priscila. Tenían el mismo oficio, dice. O sea, ¿cuál era el oficio? Ellos se dedicaban a hacer tiendas, o sea, carpas. Ese era el oficio de Pablo y era el oficio de Aquila y Priscila. Es interesante porque acuérdate, Pablo era Saulo, era un fariseo. Era un hombre que había sido entrenado para ser un rabí, un maestro. Y la historia dice y cuenta que cuando un niño crecía y un papá veía que su hijo tenía como que esta inclinación hacia las cosas de Dios y empezaba a ser entrenado en el camino de Dios, aparte de toda la instrucción teológica que tenía un judío para ser así como un maestro, aparte ellos aprendían un oficio. Los papás se encargaban de que su hijo también tuviese un oficio para poder trabajar. Y Pablo aprendió el oficio de hacer tiendas, hacer carpas para poder sobrevivir y para poder costearse sus viajes misioneros. Él nunca quiso ser como una carga para ninguna iglesia. Plantar una iglesia, nosotros lo sabemos, no es fácil y no hay recursos. Entonces Pablo dice, pues yo voy a plantar iglesias, voy a llevar el evangelio y voy a trabajar para sostenerme y no ser una carga porque la iglesia no tiene los fondos, entonces yo voy a chambear. Y así conoce a este matrimonio que se transforma con los años y el tiempo en grandes compañeros para su ministerio. De hecho, en Romanos 16, Pablo se refiere a ellos como sus colaboradores y también como personas que arriesgaron su vida por Pablo. O sea, fueron grandes amigos este matrimonio. ¿Cuál es el patrón? Vemos el mismo patrón de Pablo en casi todas las ciudades. Llega a un lugar, ¿qué es lo que hace primero? Va a una sinagoga. No están los judíos, no está su gente. A los primeros que él va es ir a hablarles de Jesús a su propia gente. Es un buen principio, tenemos que comenzar con nuestra propia gente. Está ahí los sábados, los días de reposo, y ya cuando algunos creen o ya lo rechazan, pues él va y empieza a hablarles de Jesús al resto de la gente. Dice que él trabajaba y que iba los días de reposo a la sinagoga. Eso quiere decir de que de lunes a viernes Pablo chambeaba, trabajaba,
Y los sábados, que es el día de reposo, el día en que vas a la sinagoga, él iba y compartía de Jesús. Ahora, fíjate el verso 5 al 8. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, acuérdate, ¿dónde estaban Silas y Timoteo? Ellos se quedaron en Berea, lo vieron en el capítulo anterior. Entonces ya aquí los alcanza, Silas y Timoteo alcanzan a Pablo, dice, vinieron de Macedonia, o sea, de donde estaba Tesalónica. Dice, Pablo estaba entregado por entero, dice, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ese era su enfoque. Ok, Pablo está trabajando, está construyendo carpas, pero dice que cuando llega Silas y Timoteo, dice que él estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que vemos complementando el Hechos 18 con otras partes del Antiguo Testamento? Timoteo y Silas, lo que ocurrió es que trajeron una ayuda, una ofrenda económica para Pablo. Entonces eso le permitió a Pablo por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, a dejar por un momento de hacer carpas y dedicarse por completo a la predicación. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, Timoteo y Silas trajeron esa ayuda y él se entregó. Eso quiere decir de que se dedicó por completo a enseñar, a predicar la palabra. Y eso es importante, la predicación de la palabra. Él estaba testificando a los judíos, a su propia gente, a su propia nacionalidad, a sus paisanos. ¿Y qué era lo que él estaba predicándoles? De que Jesús era el Cristo. Jesús siempre fue, y siempre lo vemos desde un inicio, fue el corazón del mensaje de Pablo. Todo se trata de Jesús. Y ese es el mensaje que él predicaba, y ese es el mensaje que tú y yo debemos de predicar. Hoy en día, por eso Pablo dice en Romanos de que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder para salvación. Hoy en día a veces tristemente nos avergonzamos de muchas cosas que podemos decir incluso de los púlpitos, pero realmente el Evangelio, las buenas noticias de Jesús es lo que debemos de predicar. Y eso es lo que predicaba Pablo. Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el enviado de Dios. Y él siempre quería mostrarle eso a su gente, a los judíos. Ellos no aceptaban, no habían creído en Jesús como el Mesías, como el Cristo. Pero ese era el enfoque de la predicación de Pablo. Y ese debe ser el enfoque de nuestro mensaje. Jesús. De eso vamos a hablar. Jesús tiene el poder para salvar. Jesús tiene el poder para transformar vidas. Jesús tiene el poder para cambiarnos. Jesús es el enfoque de la predicación de Pablo. La palabra predicación que aquí usa es la palabra querigma, y que es la palabra predicación, y predicación significa anunciar, como proclamar, como dar a conocer. Y eso es lo que Pablo está haciendo, y lo está haciendo a gente que no es creyente, gente que sí aparentemente por su trasfondo judío tiene una noción de Dios, pero no han conocido a Jesús. Entonces, ¿a quién le predicamos? Y esto es una importante porque hay una diferencia entre predicación y enseñanza, lo que él va a hacer después. La predicación es algo que anunciamos las buenas nuevas de Jesús al que no ha creído, al que necesita oír de Jesús. Y la enseñanza es lo que hacemos con la gente que ya ha creído en Jesús. La gente que ya ha creído en Jesús, nosotros necesitamos ser enseñados, necesitamos ser instruidos. Y es lo que Pablo va a hacer después. Pero de primera, lo que todos necesitábamos un día era que alguien nos hablara de Jesús. Que escucháramos qué es el Evangelio, qué hizo Jesús por nosotros, quién es Jesús. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Jesús es el enfoque, Jesús es el Mesías, Jesús fue el enviado. Y debes tú de creer en él. Y ese era como que lo medular de su evangelio, de lo que él predicaba. Ahora, ya sabes, pues siempre en todas las ciudades donde Pablo ha estado, ¿qué es lo que pasa? Hay problemas. Fíjate el verso 6. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, ¿quién es esto? Los judíos. Dice el verso 5, ¿quiénes son estos? Los judíos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Dice, ok, ustedes ya no me quieren, incluso están blasfemando. Pum, se terminó la sinagoga, ahora voy a ir a hablarle de Jesús a los que no son judíos. Verso 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Qué chistoso. La casa de este hombre estaba al ladito de la sinagoga. Estaba al ladito. Dice, y Crispo, dice, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa.
Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, hay oposición en la sinagoga. Estos judíos no quieren saber nada de Pablo porque no quieren saber de Jesús. No creen que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, empiezan a blasfemar. Empiezan a hablar mal de Jesús. Y Pablo dice, ok, pues esa es la señal, ya se terminó. Ya voy a ir a hablarle a la gente que no es judía. ¿Y sabes qué? Es un buen principio eso. ¿Hasta qué punto le puedes hablar a una persona para decidir ya es tiempo de a lo mejor buscar a otra? Cuando empiezan a blasfemar de Jesús. Cuando alguien tú le estás hablando y te dice, no, no sé, pero ya cuando empieza como que a maldecir o a blasfemar o a hablar cosas incoherentes o malas de Jesús, probablemente es un tiempo de buscar a otra persona y hablarle a otra persona de Jesús. Y Pablo empieza, y al ladito de la sinagoga hay una casa de un hombre, y ahí dice que este hombre que era el principal de la sinagoga, imagínate, un judío, el principal era el hombre que llevaba como la liturgia dentro de la sinagoga. Dice que se convirtió y creyó en Jesús y fue bautizado. Y no solamente él, sino que muchos, dice, oyendo, dice, creían y eran bautizados. Entonces, hubo oposición, sí, pero hubo muchas conversiones. A diferencia de Atenas, que hubieron algunas. Y es interesante, por eso es bueno que leas 1 Corintios 1 y 2. Porque muchos dicen que Pablo en Atenas trató de ser muy como que apelar mucho a la cultura de los intelectuales y hablarles así como de cosas filosóficas. Pero cuando él llega a Corinto, a pesar de ser una ciudad muy sofisticada y también muy intelectual, él dice en Corinto, yo vine simplemente ahora a predicarles a Cristo y a este crucificado. Nada de cosas sofisticadas. Y el resultado fue diferente. Dice que muchos creyeron y muchos eran bautizados, incluso judíos, incluso este hombre principal de la sinagoga. Hubo un avivamiento. Cosas están sucediendo, Jesús está transformando vidas y cosas están pasando en esta ciudad, una gran ciudad. Corinto era una ciudad bien grande para su época. Dicen algunos como que estadísticas que estaba entre los 350,000 y los 500,000 habitantes. De esos, dos de cada tres eran esclavos. O sea, por cada ciudadano que estaba en Corinto, 2 eran esclavos. Había muchos esclavos, la mayoría eran esclavos, 2/3. Pero era una población muy grande y mucha gente estaba creyendo en Jesús. Y a veces vemos nuestro mundo y lo vemos súper inmoral, también muy intelectual o muy sofisticado, y uno piensa, el evangelio tenemos que mejorarlo o hacerle algo para que sea atractivo para este mundo. Y no tenemos que hacerle nada, tenemos que predicarlo nada más. Porque vemos que el evangelio funcionó en una cultura súper sofisticada como la de Corinto y súper inmoral como la de Corinto. Y Pablo no trató de hacerlo más relevante o hacerlo más atractivo o suavizarlo o no sé. Simplemente predicó a Jesús y a este crucificado. Y la gente era tocada por Dios y venían y se convertían. Ahora, el verso 9 al 11, Dios nos abre y nos muestra algo que está sucediendo como detrás de escena en la vida de Pablo, en el corazón de Pablo. Y hasta ahorita hemos visto que Pablo es suena feo, pero es como esta máquina de evangelizar, esta máquina de plantar iglesias, este hombre que lo ves como un tractor, así, boom, avanzando, poniendo, predicando, estableciendo iglesias y gente viniendo a conocer a Jesús. Y uno dice, wow, es impresionante, este hombre, este tipo es de otro mundo. Pero el verso 9 al 11, Dios nos abre la ventana y nos permite ver el corazón de este hombre, lo que está ocurriendo, la batalla que está ocurriendo en el corazón de Pablo. Mira lo que dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Cuando Jesús dice algo, acuérdate lo que hemos visto los domingos, es porque algo está sucediendo en el corazón de esa persona o de esa iglesia.
Cuando Jesús dice no temas, es porque en el corazón de Pablo hay temor. Jesús no malgasta sus palabras, Él las dice cuando es necesario, cuando Él ve una situación en nuestra vida, Él nos habla y nos da el diagnóstico de nuestra situación en ese momento. Y a pesar de todo lo que Pablo ha venido haciendo, de todo lo que ha ocurrido, todo lo impresionante, este avance impresionante del Evangelio en Europa, este hombre está batallando en su corazón con temor, con miedo. Y sabes que me encanta que la Biblia retrate a estos hombres así, tal cual es la realidad. Porque a veces tendemos a idealizar a las personas y a decir, no, ellos están como en otra liga, no juegan en la misma liga que yo. Entonces, es otro nivel. Ellos no saben lo que es los problemas del día a día, ellos no saben lo que es miedo, ellos son superhombres de la fe. Y no. La Biblia no tiene ninguna intención en retratarnos a esos hombres, porque esos hombres no existen. Pablo está batallando con temor, por eso Jesús le dice, no temas. No tengan miedo, Pablo. Yo pienso en Pablo, llegando a esta ciudad, que era una ciudad que era fácil atemorizarse al entrar en una ciudad como esta, que tenía una reputación de ser peligrosa moralmente, donde había muchas tentaciones ahí fácil, que eran vistas como algo normal. Pero también pensemos y recordemos lo que hemos visto de Pablo de aquí hacia atrás, o sea, lo que ha ocurrido antes de este punto donde está Pablo ahorita. Hemos visto que básicamente como el patrón habitual de lo que ha sucedido hasta ahora es el siguiente. Pablo llega a una ciudad y va a la sinagoga o va a donde se juntan los judíos. ¿Y qué es lo que hace? Les predica el evangelio, les habla de Jesús. Como respuesta a eso, algunos creen, algunos pocos creen en Jesús y viene como un tipo de rechazo de los judíos en la sinagoga y Pablo vuelve a hacer lo que está haciendo aquí. Dice, ok, ahora voy a ir a los que no son judíos. ¿Qué pasa con los que no son judíos? Pablo les habla de Jesús y muchos creen y muchos comienzan a convertirse. ¿Qué es lo que viene como junto con la mano? Viene ahora los judíos estos que ven a Pablo un enemigo, arman un alboroto. Empiezan a armar una revuelta y vienen en contra de Pablo, arman un alboroto en la ciudad, traen a Pablo ante las autoridades, lo acusan de algo, las autoridades lo ponen en la cárcel, lo azotan. Ese es el patrón hasta ahorita. Y ves cuántas ciudades pasó lo mismo con Pablo. Lo mismo. Rechazo de los judíos, la oposición de los judíos, la acusación de los judíos, azotado, encarcelado, y ese ha sido el patrón en muchas ciudades. Entonces Pablo está así en Corintio y ya ve que los se están oponiendo. Dice, ya sé para dónde va esta historia. Ya he vivido este cuento, otra vez. ¿Y sabes qué? Esta vez Pablo tiene miedo, tiene temor. Acuérdate, en Listra, Pablo fue golpeado de tal manera que los que lo golpearon pensaban que estaba muerto. Imagínate la golpiza que recibió. Después no se fue a una spa, a la mejor clínica a recuperarse. O sea, este hombre se levanta y al día siguiente vuelve a entrar a la misma ciudad. O sea, este tipo está loco. Pero esa pasión y esa convicción tenía Pablo. Pero no tiene tiempo de recuperarse lo suficiente. Este hombre viene lastimado físicamente, golpeado por las circunstancias. Pero también viene golpeado como interiormente, tiene miedo, tiene temor. Ya sabe para dónde va esta historia. ¿Y sabes qué? Todos aquí tenemos miedo de cosas. Todos, absolutamente todos. No hay ningún cristiano que pueda decir yo estoy libre de temor. Ese cristiano no existe. Todos batallamos con miedos, con temores, a circunstancias, al peligro, a hombres, a personas. Y Pablo también. Y por eso me encanta la Biblia, porque la Biblia no nos quiere pintar estos héroes ficticios que no tienen nada que ver con la realidad. Aquí vemos un retrato de un hombre que lo vemos frágil, lo vemos vulnerable, lo vemos humano, como tú y yo. Y nos podemos identificar con él, con cómo él se siente. El temor es algo que nos
quiere como consumir, es algo que aunque no queremos muchas veces, como que no podemos avanzar por miedo a muchas, muchas cosas. Y entonces Jesús le dice, no temas. ¿Y qué es lo segundo que le dice? Habla y no calles. Porque ¿sabes cuál era la tentación para Pablo? Era esa, guardar silencio ahora, callar. Me encanta, y eso es importante que tratemos de entender y ver cómo y qué cosas son importantes para Jesús. Los números, la influencia de Pablo es innegable. O sea, este hombre hizo más que cualquier hombre que haya existido por el reino de Dios. Pero aún a pesar de eso, Jesús está más interesado en su corazón, en lo que pasa dentro de él. A veces pensamos que todo se trata de estadísticas, de números, de cuánta gente viene a la iglesia, de todo lo que he logrado, y no entendemos que Jesús está interesado en ministrar nuestro corazón, lo que pasa aquí dentro. No es así como que los números o las estadísticas están como que sobre las personas. Esto se trata de personas, de corazones. Dios está interesado en lo que tú estás pensando, en lo que tú estás sintiendo. Hoy, ahora. En lo que estás temiendo que salir aquí vas a tener que enfrentar X situación o X problema o mañana X situación. ¿Cómo le vas a hacer con esto otro? ¿Qué va a pasar? Y todos podemos identificarnos con eso, porque todos tenemos cosas que nos dan temor. Y cuando tenemos miedo, la tentación y el peligro es a pararnos y a detenernos, como lo que dice acá es, habla, no calles. Pablo está pensando, se le ha venido a la mente, quizás, y la tentación es guardar silencio. Porque él sabe, si él guarda silencio, él se va a evitar un problema. Él sabe que guardando silencio y no hablando de Jesús, se va a evitar el problema que ha tenido en todas las otras ciudades y en lo que pinta va a ser también aquí. Entonces, por tratar de evitar el dolor, evitar el sufrimiento, evitar el problema, él considera mejor no involucrarse o no hacer lo que lo ha metido en problemas en todos los otros lugares, que es ser fiel a Jesús. ¿Y sabes qué? Esa es la tentación que tú y yo tenemos, que enfrentamos. El miedo nos quiere llevar o nos quiere poner en una situación donde tú y yo dejemos de ser testigos de Jesús, dejemos de dar fe de quién es Jesús, ya sea con nuestras palabras o con nuestra vida, o identificarnos como cristianos. Mejor voy a ser uno de la privada, de la secreta, entonces que nadie vea, así no me meto en problemas, nadie me dice nada, y sirvo y adoro a Jesús los domingos en la iglesia, y eso es todo. Entonces, porque si me identifico y tomo partido y me expongo, me voy a meter en problemas. Entonces, por miedo a los demás, por miedo a las personas, guardo silencio y ya dejo de ser un testigo de Jesús. Y esa es la tentación. Por eso el miedo es peligroso para el cristiano. Porque nos detiene, nos quiere detener y nos quiere hacer guardar silencio. Ese era el problema con Pablo. Dejar lo que él había estado haciendo bien. Y sabes que lo peor que podemos hacer en esta vida es dejarnos guiar por el miedo. Dejarnos guiar por el miedo. Tú y yo hemos sido llamados a dejarnos guiar por Jesús, a dejarnos guiar por su palabra, a dejarnos guiar por su espíritu, no por el temor, no por el miedo. Y sí entiendo, yo igual tengo miedo, también tengo temores, también hay cosas que me preocupan, también hay cosas que digo, ¿cómo lo voy a hacer mañana o en un año, en un mes? No sé. Todos tenemos ese problema o esa situación, incluido Pablo. ¿Sabes qué? No fue la única ocasión, lo vamos a hacer más adelante, pero vamos rápidamente a Hechos capítulo 27. Hechos 27, verso 20. Hechos 27, verso 20. Va Pablo rumbo a Roma y va en este barco y se arma una tremenda tormenta. Y fíjate lo que estaba pasando en ese barco, en medio de esa tormenta, Pablo incluido. Dice,
y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pues en el verso 24, ahí mismo abajito, un ángel le habla a Pablo de parte de Dios, y lo primero que le dice otra vez es, no temas. ¿Por qué? Porque Pablo tenía miedo y como el resto del barco había perdido toda esperanza de salvarse. Sí, Pablo, el super Pablo. Y no estamos disminuyendo o menospreciando lo que él hizo, nada más estamos exponiendo que él está hecho de lo mismo que estás hecho tú y yo. Es un hombre, es una persona que necesita la gracia de Dios cada día, como tú y yo la necesitamos. Es un hombre que conoció a Jesús, sí, pero es un hombre que también enfrenta y tiene temores y hay cosas que le preocupan. Ahora, ¿qué haces en un momento cuando estás en ese punto donde aparentemente, o sea, si no fuera por esta incisión del verso 9 y 10, no tendríamos la menor idea de lo que está pasando Pablo? Dices, todo está bien, claro, hay dificultad, pero bueno, hay un precio que pagar y la iglesia se está plantando, está creciendo el evangelio, pero esto nos conecta a la tierra, a la realidad de este hombre. Entonces, ¿quién puede ayudar? ¿Quién era el único que podía ayudar a Pablo en este momento? ¿Quién es el único que nos va a ayudar en ciertos momentos de nuestra vida? Es Jesús, ¿sabías? Hay ciertas situaciones, ciertos momentos en nuestra vida que tu mejor amigo no te va a poder ayudar y necesitas saber eso. Hay momentos en la vida que tu iglesia no te vamos a poder ayudar. Pero hay momentos donde solamente Jesús te va a poder ayudar. No es ni mi reputación, ni lo que he logrado para Jesús, ni es el éxito en el ministerio, no es nada de eso. Lo único que podía ayudar a Pablo en este momento era una intervención directa de Jesús en su vida. Y necesitas saber eso. Porque en un momento todos nosotros nos vamos a quedar cortos a lo que estás viviendo en tu corazón y lo que estás pasando. Pero el único que va a poder suplir y cubrir eso es Jesús y nadie más. Por eso no nos cansamos y siempre queremos decirte que realmente tú debes de conocer a Jesucristo. Y que debes de venir a Cristo, no a un hombre, no a una institución. Sí estamos para servirnos y ayudarnos lo que podamos. Y lo que la Biblia nos enseña. Pero hay momentos en la vida como estos, con temores tan grandes y con situaciones tan difíciles, que el único que va a poder hacer algo en tu corazón no es ni la iglesia, ni tu mejor amigo, ni tu hermano más cercano. Solo Jesús. Solo Jesús va a poder lograrlo. Y este es el momento para Pablo. Está batallando con el temor. Proverbios 29-25 dice, el temor al hombre es un lazo. El temor al hombre es un lazo y Pablo tiene temor al hombre. Tiene temor lo que le va a pasar, lo que le podría pasar en Corinto. Ya le pasó antes, otra vez me va a pasar. Entonces cuando le tenemos miedo a la gente, dice Proverbios que es un lazo, algo que nos amarra, que nos impide avanzar. Pero el mismo Proverbio dice, pero el que confía en el Señor estará seguro. Pero el que confía en el Señor estará seguro. Entonces tenemos una decisión que tomar. ¿Cuál es el temor más grande? ¿Es el temor del hombre? ¿O es el temor, la reverencia a Dios y la confianza en Dios? El Salmo 34:4 lo tengo presente porque es el versículo que están aprendiendo los niños de la escuela esta semana o este mes. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. De todos mis temores. ¿Sabes qué? Dios está interesado en más que en resolver los conflictos alrededor tuyo, está interesado en resolver el conflicto en ti, en tu corazón. Él me libró de todos mis temores, lo que hay aquí, lo que hay en mi mente, las cosas que yo he dejado que crezcan más grande de lo que debían de crecer. Una enfermedad, un problema laboral, un problema familiar. ¿Qué has dejado crecer a ese punto donde lo ves como un gigante, algo que no puedes enfrentar y es imposible salir de acá y te tiene así paralizado por temor?
Dice que la solución es confiar, porque Él nos va a oír, Él nos va a librar. Ahora, lo interesante aquí, a diferencia del Salmo 34 que dice, busqué al Señor, aquí es Jesús quien buscó a Pablo. Esa es nuestra esperanza. No es, Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando me pasó esto? ¿Por qué no hiciste nada? Es Jesús quien viene al rescate de Pablo, porque Jesús sabe lo que Pablo está sintiendo. Y Jesús está interesado en el corazón de su gente. Está interesado en lo que nos pasa. Ahora, ¿cómo Jesús trata? ¿Cómo vamos a nosotros a lidiar con nuestros miedos, con nuestros temores? De 3 maneras. Número 1, con la palabra. La palabra de Jesús. Jesús le dice, no temas si no habla y no calles. Esa es la palabra de Jesús. Jesús le está hablando a Pablo lo que Pablo necesita en ese momento. ¿Cómo Jesús quiere tratar con nuestros miedos? Con su palabra. Es lo primero que necesitamos. Es su palabra en nuestra vida. Ahora, su palabra dice, nos habla de muchas cosas que debemos de recordar en los momentos de temor y los momentos de miedo. Romanos 8:28 nos dice que todas las situaciones son útiles en las manos de Dios. Todo. No dice algunas cosas, ciertas cosas, dice todo es útil. Todo lo usa Dios para nuestro beneficio. Todo colabora para nuestro bien. Todo. Eso es algo que debemos recordar cuando estamos enfrentando una situación atemorizante. Romanos 8:35 también dice que nada nos va a separar del amor de Cristo. Y eso debes de recordarlo cuando tienes miedo. Cuando estás atemorizado por lo que sea que estás viviendo, necesitas recordar de que absolutamente nada te va a separar del amor de Jesús. Entonces, necesitamos que esas palabras entren a nuestro corazón, porque son sus palabras las que van a tirar para atrás el miedo. Número 1, su palabra. Número 2, fíjate lo que Jesús le dice a Pablo, verso 10. Le da el por qué. Porque yo estoy contigo. Entonces, primero es la palabra de Jesús. Segundo, es la presencia de Jesús. Es la presencia de Jesús la que está invitando a Pablo a dejar su miedo al lado, a dejar su temor al lado. Y no es que Jesús no estaba con él, pero probablemente, como todos nosotros, se nos olvida que Jesús está con nosotros. Y necesitamos ser recordados por Jesús que Él está con nosotros. No porque Él se haya ido y haya vuelto, sino que nosotros dejamos que estas cosas crezcan y en ese temor y en esa angustia se nos olvida de que Jesús está ahí con nosotros. Entonces Jesús le dice, ¿sabes qué, Pablo? Es mi presencia, es que yo soy contigo. Por eso, dice, ¿por qué? ¿Por qué no debes de tener temor? Porque yo estoy contigo. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Ahí Dios dice, no tengan miedo, pero da la razón por la cual no debemos de temer. Dice, porque yo estoy contigo, dice Isaías, y porque yo soy tu Dios, el que te esfuerzo. Por eso no debemos de temer. No por quién tú eres o por quién yo soy, o porque tengo todo resuelto o tengo todos los recursos. Ninguna de esas cosas nos van a alcanzar para ciertos momentos de nuestra vida. Necesitamos entender que es Dios el que se ha hecho disponible para nosotros, para estar a nuestro lado. Mateo 28:20, Jesús le dijo a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Después de darle una tremenda comisión, de ir por todo el mundo, Jesús les da una promesa, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Y sabes qué? Jesús sigue estando con nosotros. Lo vimos en Apocalipsis, Jesús camina entre su iglesia. Él está con nosotros, aunque no lo veamos. Tenemos que recordar su presencia. Que así está Jesús lidiando con el miedo del corazón. Su palabra, su presencia. Así Jesús va a lidiar con los temores en tu corazón también. Con su palabra y con su presencia. Y número 3, su promesa.
¿Cuál es la promesa que le da Jesús a Pablo? Dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dice Pablo, no te va a pasar nada en esta vez, porque aquí hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio y yo te voy a usar para eso. Hay un propósito, hay una promesa para Pablo. Y sabes que nosotros también tenemos promesas de parte de Jesús. Esta vida, la promesa es que en este mundo vamos a tener aflicción. ¿Qué tal con esa promesa? Pero dice, confiad, yo he vencido el mundo, dice Jesús en Juan. También debemos de recordar de que tenemos la promesa de la vida eterna, de la eternidad con Jesús. Este mundo está caído, este mundo es un desastre, pero este mundo es pasajero. Y todas las cosas de este mundo, y los que hacen las cosas de este mundo, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y sí, hay cosas muy reales y muy dolorosas, pero nuestro objetivo, nuestra meta, nuestra esperanza es la eternidad. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar al otro lado. Jesús nos prometió eso y podemos confiar en su promesa. Ahora, interesante, ¿qué hizo Pablo? Arrancó, huyó, dejó que su miedo lo controlara y desistiera y guardara silencio. Mira, 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Obedeció, confió, le creyó a Jesús. Si tú y yo no estamos dispuestos a creerle a Jesús y a confiar en Jesús, los miedos van a seguir gobernando y determinando la dirección de nuestra vida. Y esa no es la voluntad de Jesús para tu vida. Que el miedo dicte hacia dónde vas, lo que haces. Pablo creyó y confió y se detuvo y enseñó. A pesar de lo que él estaba sintiendo, él decidió tener una obediencia en la fidelidad de Jesús y esperar ahí. Y ahí está. ¿A quién les va a enseñar la palabra de Dios? A los que creyeron, a los que se convirtieron de su predicación. Y ves que lo hizo por 1 año y medio, 18 meses. O sea, eso te habla de fidelidad, te habla de perseverancia y te habla de enfoque, de propósito. ¿Qué es lo que va a hacer? Enseñar la palabra de Dios, instruir. Y eso es lo que necesitamos. Por eso en esta iglesia enseñamos la palabra de Dios, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios. Ahora, fíjate lo que pasa. Verso 12 al 17, rápido. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos que se levantaron de común acuerdo contra Pablo. ¿Ves? Ahí está, va a pasar. Y le llevaron al tribunal. ¿Dónde hemos visto eso? Diciendo, persuade a los hombres de honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Galión dice, ¿sabes qué? No me interesan sus broncas. O sea, si no es un asunto legal que vale la pena y si es un asunto de su religión, no me interesa, váyanse de acá. Y dice que Pablo estaba, fíjate el verso 14, y al comenzar Pablo a hablar, ¡pum!, Galión lo interrumpe. ¿Y sabes lo que pasa? Jesús cumple su promesa. Jesús usó a Galión para defender a Pablo. Jesús usó a Galión para defenderlo. Pablo no tuvo que ni siquiera decir nada. Y Galión dice, ¿saben qué? No me interesa, es un bronca, váyanse de acá. Yo no voy a meterme en este enrollo. Y Pablo quedó libre. Y estos hombres se desquitaron con otro, pobre Sóstenes. ¿Qué culpa tiene él? Dice el verso 17, Sóstenes, el principal de la sinagoga. Y tú dices, a ver, ¿cómo que Sóstenes? ¿No que era otro el principal de la sinagoga? ¿No es que era Crispo? Acuérdate, ¿qué pasó con Crispo? Se convirtió. Eso quiere decir que no puede ser el principal de la sinagoga. Entonces, tuvo que llegar probablemente
otro hombre, Sóstenes. Ahora, lo interesante con este hombre, Sóstenes, es que en 1 Corintios 1:1, Pablo dice, saludos al hermano Sóstenes. O sea, con el tiempo, Sóstenes, el otro, también se convirtió. Entonces, si vamos por el otro. Galión fue usado por Jesús para mostrarle a Pablo la fidelidad de Jesús. Dios mueve lo que Él quiere para que sus propósitos se cumplan. No debemos olvidar eso. Si estoy en una situación donde piensas estoy atrapado y Dios está amarrado en manos, Dios nunca está amarrado en manos. Si tú estás en una situación que dices, o sea, estoy atrapado y como que no puedo salir de acá, no es porque Dios no te puede sacar de ahí. Él tiene todo el poder para hacerlo y Él puede usar a las personas que Él quiere para hacerlo. Probablemente es porque Jesús nos quiere enseñar algo en esa situación y quiere lograr algo más profundo en nuestro corazón en medio de esa situación. No es porque Él esté incapacitado para hacerlo. Es increíble. Ahora fíjate el verso 18 al 22 para terminar. Mas Pablo, habiéndose detenido aún, dice, muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, este matrimonio, ¿no? Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque ya tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió. ¿Por qué? Porque va a ir a Jerusalén, lo que dice acá, dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, ya de vuelta en tierra de Israel, subió para saludar a la iglesia. Y cuando dice subió, no está diciendo que, o sea, está diciendo que él ascendió. Y cada vez que la Biblia habla de cuando los judíos van a Jerusalén, es un ascenso, es subir. Cesarea es Cesarea marítima, era un puerto, está al nivel del mar, pero Jerusalén está en la montaña. Entonces, cuando dice Pablo que él subió para saludar a la iglesia, ¿de qué iglesia está hablando? Está hablando de la iglesia de Jerusalén. Él va a saludar a la iglesia de Jerusalén y luego dice, descendió, o sea, dejó Jerusalén y descendió ¿a dónde? A Antioquía, de donde él salió, de la iglesia que lo mandó como misionero. Y ahí se termina el segundo viaje misionero. Después vamos a ver la próxima semana a este hombre Apolos. Pero necesitamos pensar, porque si algo que necesitamos como que enfatizar es lo que Jesús dice ante una necesidad en el corazón de Pablo, ante una realidad que estaba ocurriendo en su vida. Y seguramente tú y yo estamos batallando o hemos estado batallando y mañana quizás vamos a estar batallando con cosas que no hemos resuelto y que Jesús necesita y quiere tratar en nuestro corazón. Miedo, temor. Y aquí vemos el antídoto, aquí vemos la manera en que Jesús resuelve y logra que su voluntad y su propósito se haga en un hombre como Pablo. Y si funcionó y si es la medicina que Pablo necesitaba, es la misma que necesitamos nosotros para nuestros temores. Número uno es recordar su palabra. Necesitamos buscar dirección de Dios en su palabra. Número dos, necesitamos recordar que Él nos ha prometido, tal como con Pablo, la presencia en nuestra vida, a tu lado, a mi lado. No importa la situación que estamos enfrentando o que podamos enfrentar. Él ha prometido estar a nuestro lado. Y número tres, las promesas que Él nos ha dado del futuro, de lo que viene por delante. Dios todavía tiene un propósito para tu vida. Él tiene un propósito para tu vida. El día que ese propósito se termine, Jesús te va a llevar con Él. Pero mientras estés con vida y si eres creyente, eso significa que Jesús todavía tiene un mañana para ti. Todavía tiene un propósito en tu vida.
Necesitas confiar y descansar en Él. Buscar su propósito, buscar sus promesas para tu vida. Y si hacemos esto, no solamente si lo guardamos en nuestra cabeza, si lo creemos, lo confiamos y lo guardamos, lo atesoramos y le pedimos a Dios que lo grabe en nuestro corazón, créeme que así como funciona y logró que el Pablo cambiara, también lo va a hacer en ti y en mí. Es la misma palabra, es el mismo Dios, es el mismo corazón del hombre. Tenemos las mismas necesidades que Pablo. A pesar de 2000 años después, batallamos con las mismas cosas, con miedo. Con miedo. Mira, acompáñame para terminar. Hechos 27, lo que leímos hace un ratito. Hechos 27, verso 22 al 25. Dice, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida, dice, entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, dice, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Fíjate el verso 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios. Porque no es la primera vez que viene a mi rescate. Porque no es la primera vez que me viene a afirmar. Porque no es la primera vez que me da esperanza. Pablo dice, mira, la fidelidad de Jesús en el pasado cimienta la confianza para el futuro. Son sus promesas. Él no ha cambiado. Y Él me ha dicho, todavía hay un propósito para ti, no vas a morir, no te va a pasar nada. Vas a perder la nada, pero tu vida y la gente que está contigo va a vivir. Pero me encanta, dice, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Qué te ha dicho Jesús a ti? Necesitas abrir este libro para que Jesús te hable y puedas confiar en Él.